Bienvenidos, 6 de la mañana en punto, los saludo desde Mañanas Blue, como siempre es un gusto acompañarlos, hoy jueves 29 de febrero, día 29 de este mes, año bisiesto. Cada 4 años tenemos este día extra, este día adicional. Amanece Bogotá con cielo nublado y temperatura de 10 grados Celsius. Saludo a los amigos que hasta ahora están con nosotros también en nuestro canal de YouTube. Con la información, con el análisis y con la opinión. El gobierno nacional alista una modificación a las tarifas de energía en el país e insistió en la necesidad de modificar la composición de la muy importante y hoy prácticamente acéfala Comisión Reguladora de Energía y Gas de la CREG, que tiene 6 integrantes y en la cual actualmente solamente hay una persona. El presidente Petro había designado en calidad de encargo hace más de 3 meses algunos integrantes del Ministerio de Minas y Energía y de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Sin embargo, se venció ese periodo y no han sido reemplazados. A propósito, esta madrugada la Procuraduría le está pidiendo al gobierno en pleno, a la directora del DAPRE, Laura Saravia, a la cabeza, al ministro de Minas, Andrés Camacho, al director de diferentes entidades, entre ellas el Departamento de Planeación Nacional encargado Daniel Rojas Medellín, que entreguen explicaciones en un plazo de 3 días para saber si están o no cumpliendo el fallo del Tribunal de Cundinamarca, que le ordenó al gobierno en 30 días, que ya están a punto de cumplirse, nombrar en total propiedad 6 integrantes de la Comisión Reguladora de Energía y Gas. No es un tema menor porque la CREG está estudiando aparentemente, de acuerdo con algunas fuentes, intervenir el precio de energía en bolsa, determinación muy controvertida y que el gobierno justifica en medio de lo que significan las altas tarifas por cuenta del fenómeno del Niño. Se ha conocido en las últimas horas, además, que el gobierno plantea la posibilidad de modificar las condiciones y los requisitos para ser integrante de la CREG. Hoy cargos eminentemente técnicos que tendrían, entre otras cosas, eliminación del requisito de 6 años de experiencia en cargos de responsabilidad o asesorías en el sector de la energía, o también la posibilidad de que sean profesores y usuarios los integrantes de esta comisión, que como les digo, hasta hoy es eminentemente técnica. Voy a hablarles en minutos de la reunión del presidente Gustavo Petro sobre ese tema, sobre las altas tarifas de energía con la bancada Caribe en el Congreso. El presidente dijo que es urgente cambiar la fórmula tarifaria en la CREG para que los precios sean según la competencia y no, dice él, según el monopolio. En segundo vamos a contarles también lo que dijo el presidente en Anato, en la vitrina turística, en donde reconoció que ha sido un fracaso lo que ha pasado con Satena, que él potenció, empoderó, dijo, le dio rutas internacionales y no ha respondido. Pero además el presidente se quejó en Anato sobre la alta tarifa y los precios de los tiquetes aéreos en el país. Dijo el jefe del Estado que son un monopolio y por eso advirtió sobre la necesidad de que lleguen nuevas compañías aéreas al país y dijo que por eso dio la orden de abrir los cielos para que todos los que quieran volar a Colombia lo puedan hacer. En minutos vamos a contarles detalles de la más reciente encuesta Invamerpol, que cumple 30 años, se está cumpliendo y corriendo desde 1994, que muestra una mejoría en las cifras de aprobación para la gestión del gobierno. Según la medición, la aprobación del presidente aumentó 9 puntos porcentuales en los últimos 2 meses, pasó del 26 al 35%, había 26% en diciembre, 35% en esta nueva encuesta. Y la desaprobación, por supuesto, cayó, pasó del 66 al 58%. También fueron medidos los nuevos alcaldes de las capitales en el país que se posesionan el pasado 1 de enero. De eso les contaremos en segundos, además de cuáles son los ejes de los temas que más le preocupan a los colombianos. En realidad ha mejorado el optimismo, pero adicionalmente a eso hay que decir algo, y es que de los 20 temas medidos, 18 siguen teniendo una mayor valoración negativa que positiva en el país. Vamos a contarles en segundo las dudas que hay sobre la muerte del soldado Alexander Orozco, de 19 años, el hombre que había huido, responsable presuntamente de matar a 3 de sus compañeros y presuntamente señalado de ser infiltrado en las disidencias de las FARC en el ejército. Murió luego de haber resultado herido en un operativo que hasta ahora es motivo de investigación, luego de conocerse algunos videos que, según la comunidad,
comprometerían a integrantes de la fuerza pública en actuaciones desproporcionadas. Les voy a hablar del informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, que concluyó que en 206 municipios de 28 departamentos la violencia ha impactado muchos derechos de la población, aumenta lo que significan los municipios impactados, lo que significa la situación de inseguridad en diferentes partes del país. Reporta la ONU que el año pasado se cometieron 98 masacres en Colombia. Y vamos a hablar del concepto de la Procuraduría, en el que le pide a la Corte Constitucional que declare a los animales de compañía, a las mascotas, como inembargables, alegando que son seres sintientes que no deberían separarse de sus dueños para presionar el pago de una deuda o el cumplimiento de un acuerdo de divorcio. Les seguiré hablando de las reformas del gobierno, de la reforma a la salud, del Tribunal de Cundinamarca, que negó una demanda del Ministerio en contra de 21 EPS, de un larguísimo hilo que acaba de publicar el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta en la red social X, advirtiendo sobre los riesgos que tiene la reforma al pasar las EPS a gestoras de salud y vida, luego de que se confirme la primicia de Blue Radio, en el sentido de que Sura tiene la intención de hacer esa transformación por parte del gobierno del presidente Petro. Y vamos a hablar de la pelea diplomática del día, que tiene que ver con la convocatoria de la Cancillería colombiana al embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, por recientes declaraciones en su cuenta en la red social X, en las que cuestiona al director de la DIAN, quien sentó su opinión sobre lo que está ocurriendo con la guerra en Gaza, que está en uno de sus momentos más críticos. Ya en segundo les actualizo sobre lo que dice Naciones Unidas y sobre la situación cada vez más grave que ocurre en esa zona del mundo. Y vamos a hablar de la Copa Libertadores, de la crisis de Nacional, de los disturbios en las últimas horas en la ciudad de Medellín. Bienvenidos, es un gusto como siempre acompañarlos. 6-7 minutos. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. El objetivo de esta conmemoración es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen alguna enfermedad de este tipo a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico. Eso es lo más importante. Muchas veces el diagnóstico llega tarde y hay muy poco por hacer. Y con base en eso, recibir un tratamiento adecuado para tener una vida digna, para que se alargue la existencia. 6-8 minutos, como siempre, un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante, en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. No, lo que va a matar. El ejército asegura que el soldado señalado de asesinar a 3 militares en Putumayo es un infiltrado de las disidencias de las FARC. El uniformado, que fue capturado herido, murió al mediodía tras ser trasladado a Florencia, en Caquetá. Ingresa a la clínica un paciente de 19 años en muy mal estado general. Llega con heridas por arma de proyectil de fuego a nivel de tórax y miembro inferior derecho. El ejército lo acusa de hacer parte de un grupo de 4 uniformados que se infiltraron al servicio de las disidencias. Los otros 3 están capturados. El coronel Juan Pablo Ruiz, comandante de la policía de Putumayo. Esta persona se habla que tenía un arma tipo mini Uzi, pero en el momento de la reacción, lo que nos manifiestan los funcionarios de la policía, que allí él la arrojó cuando se vio que había sido ya abortado por nuestros policías, la arrojó al río. La Procuraduría está pidiendo al gobierno cuentas sobre el fallo que ordenó nombrar comisionados en la CREC. El Ministerio Público está haciendo énfasis en la necesidad de agilizar los nombramientos en esa entidad para garantizar el adecuado ejercicio de las funciones públicas relacionadas con el sector energético en el país. En este sentido, el Gobierno Nacional prepara un proyecto que flexibiliza las condiciones para conformar la CREC. El ministro de Minas, Andrés Camacho. Hay una realidad, y es que hay puertas giratorias en muchos de los poderes públicos del Estado, y lo que nosotros queremos es democratizar para que nuevas personas puedan acceder. Incluso, por ejemplo, que la Comisión de Regulación tengan voz, los usuarios, usuarias, que no lo han tenido. Martín Orozco, gerente de Invamer, mencionó los resultados de la nueva encuesta Invamerpol, en donde mejoró casi 10% la favorabilidad del presidente Gustavo Petro. El 35% dice aprueba, el 58% dice desaprueba. También la comparó con el mes de diciembre, en donde tuvo los peores resultados. Comparando con diciembre, que ha sido su peor calificación, tenía una aprobación de 26%, es decir, ahora pasa a 35%, y su desaprobación pasa de 66% en diciembre a 58%
crecimiento para ahora febrero. En el caso de los alcaldes, la mayoría de ciudades capitales comienzan con el pie derecho. El alcalde Carlos Fernando Galán inicia con una aprobación del 54%, Federico Gutiérrez con un 76%, Alejandro Eder 64%, Alejandro Char 74% y Jaime Andrés Beltrán con el 61%. Comenzó la vitrina turística de ANATO en Bogotá. Durante la instalación de este importante evento, el presidente Gustavo Petro habló de la aerolínea estatal Satena y de las metas de turismo en el país. Tenemos precios de etiquetes de monopolio. Ustedes hablan de los impuestos, pero yo hablo del precio. No digo que me aleje de esa discusión, pero si aquí no entran aerolíneas o no se hacen aerolíneas, Satena es un fracaso mío, porque yo le he entregado a Satena líneas internacionales para que las coja, construidas, digamos, en la relación diplomática, y las bota. Después de que Blue Radio revelara en primicia que la EPS Sura es la entidad que estaría en conversaciones con el gobierno nacional para ser la primera EPS privada interesada en convertirse en gestora de salud y vida, como lo plantea la reforma a la salud, Sura se pronunció. En un comunicado de 2 páginas confirmó ayer esta información, asegurando que el conocimiento y la experiencia de las EPS en la gestión de la salud debe ponerse a disposición de la transformación del sistema. Sobre esto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Hay EPS y entre esos Suras que nos han dicho claramente que no quieren tener el riesgo financiero, que aceptan lo que nosotros hemos propuesto, que hagan el riesgo en salud, pero no el riesgo financiero. El señor presidente se sentó por cerca de 1 hora y media con los directivos de Suramericana. Por segundo día consecutivo le salió la estrategia a la oposición y a Paloma Valencia del Centro Democrático de salirse del debate de la reforma pensional para demorar su trámite. Nosotros tenemos miedo de que los congresistas se cambien de posición y por lo tanto nosotros haremos todo lo posible para que ese proyecto se dilate y no se apruebe. También salió a defender la reforma pensional la ministra del Trabajo, Lorinés Ramírez. Yo pienso que la oposición tiene el derecho, aquí tendrá solo todas las garantías para el debate y para que las propuestas que tengan sean conocidas al país. Según la delegación del gobierno nacional, en los diálogos con el ELN, esta guerrilla ya liberó a todas las personas que estaban reportadas como secuestradas. En total, el mecanismo de monitoreo y verificación al cese al fuego con este grupo tenía un reporte de 26 personas secuestradas. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia presentó su informe anual sobre la situación humanitaria en el país durante 2023. Juliet de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU. Todavía se vulneran gravemente los derechos humanos, donde las comunidades se sienten solas frente a los actores armados, donde vemos un fenómeno de reclutamiento infantil que preocupa muchísimo y destruye a las comunidades, y también los casos de secuestro y desaparición que continúan. El pasado mes de enero, la Corte Constitucional recibió una demanda de inconstitucionalidad que buscaba declarar a los animales de compañía como bienes inembargables. Este recurso lo admitió el Alto Tribunal, pero ahora se conoce un concepto de la procuradora Margarita Cabello sobre las mascotas. Como Procuradora General de la Nación, he conceptuado favorablemente ante la Corte Constitucional por ser las mascotas parte del núcleo familiar, deben ser protegidas jurídicamente e incluidas dentro de la lista de bienes que no se pueden embargar. Se llevó a cabo el encuentro en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro, los congresistas de la bancada Caribe y varios gobernadores de la región para discutir la problemática de las altas tarifas de la energía. Los parlamentarios no quedaron totalmente satisfechos. El representante conservador Wadid Mansur. Si bien el presidente Petro y su equipo tienen un muy buen diagnóstico del tema y demuestran estar preocupados por lo que estamos viviendo en la costa Caribe, las soluciones planteadas no son soluciones a corto plazo. Todo lo que plantean es a largo plazo y nosotros necesitamos soluciones inmediatas. Vladimir Putin se está dirigiendo hoy a las 2 cámaras del Parlamento ruso en su habitual discurso sobre el estado de la nación, y desde la tribuna de oradores ha advertido a la OTAN sobre las trágicas consecuencias que traería el despliegue de tropas aliadas en Ucrania. Putin ha advertido a las potencias occidentales que deben entender que Rusia también tiene armas que pueden alcanzar objetivos en sus territorios. В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. Y que sus armas nucleares estratégicas se encuentran listas. Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores. El verde paisa perdió en Medellín 3-0 frente a Nacional de Paraguay y perdió 4-0 la serie.
Luego del partido se presentaron disturbios por parte de hinchas del Atlético Nacional, lo que provocó la intervención del ESMAD en las afueras del estadio. De igual manera, ayer Nacional anunció la contratación del uruguayo Pablo Repeto como técnico del equipo. Soy Pablo Repeto, quería mandarles un fuerte abrazo a la distancia a todos los hinchas de Atlético Nacional y bueno, decirle que nos vemos pronto, les mando un fuerte abrazo. Estás escuchando